Lo que vamos a hacer, vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Los últimos versos donde se habla del número 666. Este tema lleva por nombre y el número de su nombre es 666. El número de su nombre es 666. Bueno, ¿por qué estamos presentando este tema? Este tema lo estamos presentando debido a que la Escritura dice: aquí hay sabiduría, el que tenga entendimiento entienda. El nombre de la bestia o el número de su nombre es 666. Entre 1844 y la segunda venida de Cristo vemos los desarrollos proféticos, ¿verdad? La séptima trompeta. Entre el sonar de la séptima trompeta que nos mete al lugar santísimo en las visiones del capítulo 12 de Daniel, del capítulo 12 de Apocalipsis, capítulo 13 de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, ahí se nos da a nosotros el verdadero significado de varias profecías. En Apocalipsis capítulo 13 tenemos los participantes. Y en los participantes tenemos a la bestia, ¿sí? Y antes de la segunda venida de Cristo, habrá un grupo de santos que den el mensaje de los tres ángeles contra la bestia. Pero Apocalipsis capítulo 13 nos dice que esa bestia tiene un número. Entonces lo que queremos ejemplificar aquí o mostrar con la Escritura es que dentro de la visión que tiene Juan del lugar santísimo al sonar de la séptima trompeta, ¿verdad? Entre 1844 y la venida de Cristo, hay, de acuerdo a Apocalipsis 13, no de acuerdo a personas que fueron a estudiar escuelas jesuitas, que están diciendo que hoy la bestia no tiene número. Sí. No de acuerdo a esos que ya se sometieron al papado al ir a estudiar a escuelas jesuitas, aquí en México y en otros lugares. Es de acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia, la bestia tiene un número. Y de acuerdo al espíritu de profecía, esa bestia es el papado. ¿Sí? Y es lo que vamos a demostrar esta mañana. Así que encontramos el 666, ¿verdad?, que se debe de identificar, ¿verdad? Encontramos la visión del 666, ¿verdad?, de la bestia con el 666, ¿verdad?, mostrada en el lugar santísimo, ¿verdad? Mostrada en el lugar santísimo. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 13. Vamos a la Escritura, Apocalipsis capítulo 13, verso 15. Apocalipsis capítulo 13, verso 15. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Amén. Y dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Está hablando que los Estados Unidos van a darle vida a algo que se llama imagen de la bestia. Es decir, cuando dentro de los Estados Unidos la iglesia, ¿verdad?, complete la unión con el Estado, para que la imagen hablase. Falso protestantismo, imponiendo la ley dominical en los Estados Unidos, e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de qué. La marca o el nombre de la bestia. Estamos poniendo la base bíblica. Marca o nombre de qué. De la bestia. En otras palabras, el nombre es de la bestia. No es de toda la gente. No. El nombre es de la bestia. ¿Está bien? ¿Cuál bestia? La bestia que sube del mar, es decir, el papado. Estados Unidos va a poner la marca de la bestia que sube del mar, es decir, la marca del papado, que es el domingo. Y dice aquí que
sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. ¿O el número de quién? De su nombre. ¿Nombre de quién? De esta bestia. ¿Sí? Y estamos presentando esta base bíblica porque el día de hoy los famosos centristas de la organización, que no son más que ayudantes del papado, ¿sí? Eso es lo que son los mejores disidentes que ha tenido la organización. Son la confederación de maestros, presidentes de asociación. ¿Qué más dijo la cita el fin de semana? Obreros. Pastores y obreros que se han unido y confederado con Roma para decir que el número 666 no tiene nada que ver con el papado. La misma Biblia los contradice. La Biblia dice que es el número de su nombre. ¿De qué nombre? Del nombre de la bestia. Y esta bestia, ¿quién es? De Apocalipsis 13, esa bestia es el papado. ¿Entendemos? Porque muchos dicen, es que el número del nombre puede ser el nombre de la hermana White. Bueno, la hermana White no entra en la profecía como una nación. Entra en la profecía como una profeta. Amén. Pero no como una nación. Porque en la Biblia, bestias son naciones. Algunos dicen, no, es el nombre de X personaje. No, es número de la bestia. Pero esa bestia tiene una cabeza y vamos a ver lo que dice el Espíritu Profecía más adelante. Aquí hay sabiduría. Aquí está la sabiduría. Hermanos, ¿quién da la sabiduría? Dios. Bueno, como este es un tema bíblico y profético, en el contexto de que se está hablando palabra de Dios, la sabiduría para entender esto tiene que venir de Dios. Porque también hay una sabiduría que da el diablo. ¿Ha visto que la gente mala tiene mucha sabiduría? Pero esa sabiduría que viene de abajo. Sí, esa sabiduría que viene de abajo. Más, la Biblia dice, si a alguno le falta sabiduría, demándela a quién. Demándela a Dios. Amén. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de qué. Número de la bestia. Y nosotros sabemos nombre de la bestia, número de su nombre, o número de qué. De la bestia. Ahora, fíjate lo que dice aquí. Pues es número de qué. Es número de muchas gentes. ¿Así dice? Es número de hombres. ¿Dice así con S? No. ¿Es número de qué? Es número de hombres. Masculino singular. Es el número que sale pues del nombre que se le da a un nombre que pertenece a la bestia. ¿Entendemos? Es el número que tiene un hombre, porque dices número de hombre, ¿sí? Que está incluido dentro de la bestia. Ahí está, nombre de la bestia, nombre de la bestia, número de su nombre, número de la bestia, número de hombre. Entonces lo único que hay que entender es que si es nombre de la bestia y de ese nombre sale un número, y ese número debe ser de hombre, dice la Escritura, y por lo tanto llega a ser el número de la bestia. ¿Y su número es qué? 600 ¿qué? 666. 666. Entonces, haciendo un resumen, bueno, antes de hacer el resumen, conflicto de los siglos, vamos a ver cuál es esa bestia de Apocalipsis 13. Miren lo que dice Apocalipsis, conflicto de los siglos, página 434, hablando de la bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10. ¿Por qué? Porque del 11 al último verso de Apocalipsis 13 encontramos la segunda bestia. Es decir, los Estados Unidos van a imponer la imagen y el número, sobre todo la marca y la imagen de la primera bestia y también el número. Pero vamos a entender qué es eso. En el capítulo 13 se describe otra bestia parecida a un leopardo. Esta es la bestia que la Biblia está hablando que tiene el número de la bestia. Esta es la bestia que la Biblia dice que es número de hombre. Esta es la bestia. Que no te vengan a engañar a aquellos que estudiaron en escuelas jesuitas y que dicen, no, discúlpame, ya esto se acabó, esto lo creyeron antes. Es una confederación
que se ha llenado de la ira de Satanás para deshacer la interpretación y la ilación profética de Apocalipsis 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Miren lo que dice quién es esa bestia. Se describe otra bestia parecida a un leopardo en el capítulo 13, a la cual el dragón dio su poder y su trono y gran autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa ¿a quién? ¿A quién representa? Al papado. Entonces, esta bestia debe tener un número y tiene un hombre dirigiendo al papado. ¿Quién es el hombre que dirige al papado? Es el papa. El cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo, le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que habitan en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda ¿a quién? Se refiere sin duda al papado. Así que la bestia de Apocalipsis 13 es esa bestia de donde va a salir el número ¿qué? 666. Y esa bestia, dice el espíritu de profecía, que sin duda se refiere ¿a quién? Al papado, porque es la misma descripción del Apocalipsis 13. Es la misma bestia. ¿Sí? Ahora, si vamos a Apocalipsis 13, vamos a Apocalipsis 13, vamos a comprender un poquito en Apocalipsis 13, verso 1. Abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre ¿qué? ¿Cómo es el nombre? Blasfemo. ¿Nombre qué? Blasfemo. ¿Qué es una blasfemia? Es ponerse en el lugar de ¿quién? En el lugar de Dios. Ahora, escucha bien lo que dice Apocalipsis aquí. Dice, Apocalipsis 13. Ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de ¿qué? De la bestia. Pero el nombre de la bestia, su nombre es un nombre ¿qué? Blasfemo. Blasfemo. ¿Y qué es blasfemia? Es ponerse también en lugar de ¿quién? En lugar de Dios, en lugar de Cristo. Por lo tanto, la profecía me está llevando al papado. El papado es toda la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Con la curia romana. Pero allí tenemos que encontrar a un hombre con un nombre blasfemo, que se pone en lugar de Dios. ¿Te das cuenta cómo la profecía se interpreta a sí misma, hermano? No necesitamos de esos seminarios contra la disidencia. Esos ya están unidos a Roma. Lo que necesitamos es volver a la ilación profética. Necesitamos volver a las sendas antiguas. Entonces es un nombre blasfemo, el nombre del papado, y del papado vamos a encontrar, ¿verdad?, a un hombre, ¿verdad? Y el nombre que lleve ese hombre, que está dentro del papado, pues será el número 666. De ahí lo vamos a hacer. Esto, hermanos, esto es realmente lo que los eruditos, entre comillas, le llaman exégesis. Pero no es más que un estudio de una hilación profética. No te dejes engañar con aquellos que están diciendo que el 666 ya no se refiere al papado. En una ocasión tuve una plática con 6 pastores, todos acarreados hacia Roma, y de Roma un vicepresidente de la Acción General dijo: nos invitaron a Roma y nos pusieron las tiaras del papado, y disculpen, pero de 12 o 13 tiaras que nos pusieron, en ninguna está la palabra Vicarius Filii Dei. Ahorita vamos a entender por qué dijeron eso. ¿Sí? Bueno, entonces,
Ahí está la cita del Espíritu Profecía. Este símbolo representa al papado. Ahora miren lo que dice aquí. Aquí hay ¿qué? Sabiduría. El que tiene, ¿qué dice? Entendimiento. Cuente el número de la bestia, pues es número de... Dice, cuente el número de la bestia, cuente el número, pues es número de hombre. ¿Y el número es qué? 600, ¿qué? 66. Entonces es muy fácil. Vamos a buscar dentro del papado, ¿verdad? Dentro de la curia romana y dentro de todo lo que es el papado, a un hombre que tenga un nombre blasfemo. Muy sencillo. Que se ponga en lugar de ¿quién? De Dios. Y cual sea que sea ese nombre, de allí tendrá que salir 666. ¿Comprendemos hasta ahorita, hermanos? Sí. Vamos a encontrar dentro del papado un hombre que tenga un nombre blasfemo. Y al sumar ese nombre en el idioma o lenguaje de esa bestia que es Roma papal, pues vamos a sacar el número 666. Así dice la Escritura. En el lenguaje que habla el papá. Exactamente, porque es nombre de ¿qué? Nombre de la bestia. Y la bestia, obviamente, va a ponerlo en el lenguaje que habla la bestia, ¿me explico? ¿Y cuál es el lenguaje que habla la bestia? El latín. El lenguaje oficial de Roma papal es el latín hasta el día de hoy. Es el lenguaje oficial. Por eso hay que entender, y ahorita vamos a mostrar algún ejemplo. Algún ejemplo que se saca del lenguaje que habla la bestia. ¿Sí? Que se saca del lenguaje que habla la bestia. Por ejemplo, aquí está el ejemplo. Daniel capítulo 5, verso 25 y 26. Daniel capítulo 5, verso 25 y 26. Aquí tenemos en la profecía una bestia. Es Babilonia. Y miren lo que dice aquí. Y la escritura que trazó es Mene, Tekel, ¿qué? Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, ¿qué quiere decir Mene? Contó Dios tu reino y le ha puesto ¿qué? Fin. Entonces, aquí se habla el lenguaje, ¿sí? Se habla de un lenguaje y de ese lenguaje se hace una cuenta. ¿Comprendemos? Aquí está en la Biblia. Mene significa ¿qué? Contó Dios tu reino y le ha puesto ¿qué? Ajá. Y contar es una palabra que aquí viene en el hebreo, es numerar. Número de un nombre. Por lo tanto, aquí tenemos otra base bíblica también para entender que de los nombres se saca un número. De los nombres se saca un número. Ahora, volvamos para acá atrás. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene, ¿qué dice? Entendimiento. La palabra griega entendimiento quiere decir capacidad de razonar, capacidad de entender, y ya en el contexto de la profecía es capacidad de entender la hilación profética. El que tenga la capacidad de ir hilando las bestias, de comprender quién es la bestia primera de Apocalipsis 13, el papado, la segunda bestia, los Estados Unidos. El que tenga capacidad de entender quién es el dragón, que es el diablo. El que tenga capacidad de entender quién es el hijo. O sea, por eso dice, el que tiene entendimiento, porque eso abarca todo lo demás, todo el contexto. Entienda. El que tiene entendimiento. ¿Qué dice la Escritura? Apocalipsis capítulo 13. Fíjense nada más. El que tiene entendimiento, cuente el número de ¿qué? El número de la bestia. Es el mismo énfasis que hace Jesús en Mateo 24, el que lee entienda. Ajá, es el mismo énfasis que hace Jesús en Mateo 24, el que lea entienda.
¿Sí? Que Y hay es el mismo énfasis que hace el profeta Daniel en Daniel capítulo 12. Vamos a Daniel capítulo 12, por favor. Daniel capítulo 12, verso 3. Estamos en Daniel capítulo 12, verso 3. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Amén, etcétera. Y luego sigue diciendo en el Daniel capítulo 12, verso 10. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. Ahora, de acuerdo a Daniel capítulo 12, ¿qué es lo que iban a entender los entendidos? El último desarrollo de la profecía que está tanto en Daniel capítulo, todo, Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 12, pero en otras palabras, uniendo Apocalipsis con Daniel, los entendidos van a entender el desarrollo del rey del norte, que es el papado en Daniel 11:40 en adelante, o van a entender el desarrollo de la bestia de Apocalipsis 13 que sale del mar. Rey del norte de Daniel 11, del 40 al 45 es el papado, o la bestia que sale del mar es el papado en Apocalipsis 13. Y los entendidos van a entender. Amén, hermanos. Los entendidos van a entender quién es esa bestia, quién es ese hombre que lleva un nombre blasfemo, y de ese nombre blasfemo sale el 666. Los entendidos entenderán que la bestia de Apocalipsis 13 con 666 como número de hombre y de un hombre es lo mismo que el rey del norte de Daniel 11, 40 al 45. Amén. Esa es la ilación profética. Están surgiendo personas que se llaman adventistas del séptimo día. Nada que ver con la ilación profética. Absolutamente nada. Y sus interpretaciones que están dando del 666, les voy a decir una cosa, ni Hollywood se las compraría. Ellos están diciendo que hay películas que saca Hollywood, pues sus interpretaciones son peores que las de Hollywood. Y con eso ahí tienen engañados y enmarañados a miles de adventistas. A miles. El que tiene entendimiento. Dice la Biblia que los impíos no entenderán. ¿Y quiénes son los impíos? Los ecuménicos, los católicos romanos, en cuestión de su falsa interpretación futurista o preterista de la Escritura. Es decir, que la profecía de Apocalipsis ya se cumplió en el pasado o que se va a cumplir en el futuro, pero ahorita no hay nada. Esos son los impíos. La Biblia dice: aquí hay sabiduría. La sabiduría que viene del cielo. El que puede hacer la hilación, tanto de Daniel como de Apocalipsis 13. Y pueda hilarlos en el mismo poder que es el Papa y el papado. Y el Papa va a llevar un nombre blasfemo, y de ese nombre blasfemo va a salir el número 666. ¿Está claro o no está claro? Clara la hilación profética. Muy clara. Que tiene entendimiento, entienda. Voy a citar de la biblioteca pronta, Biblioteca Canónica Jurídica Morales Teológica, impresa en Roma, esta biblioteca en 1890. Y esta cita está en 3 idiomas, está en latín, está en inglés y la hemos traducido al español. ¿Cuál es el nombre que lleva el Papa? Porque dice la Biblia número de hombre y será un nombre blasfemo. Sí, nombre blasfemo. Recuerden que la Biblia blasfemia es ponerse en lugar de ¿quién? En lugar de Cristo. ¿Sí? Bueno, aquí dice en latín: ut sicus beatus Petrus interres vicarius filii Dei, fut constitutes, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo tenemos en español y aquí lo tenemos en inglés. Fíjense lo que dice, cuál es el nombre blasfemo que se ha adjudicado el Papa, de acuerdo a esta Biblioteca Católica Romana.
Miren cómo le llaman ellos, como el bendito Pedro fue constituido, ¿qué dice aquí? Vicario, hijo de Dios. Aquí está, Vicario Filii Dei. Vicario, hijo de Dios. Dei es Dios. Ese es un nombre blasfemo porque el hijo de Dios, ¿quién es? Jesús. Es Jesucristo. Amén. Pues este señor llamado Papa, que todo mundo lo ve, lo reverencia, pisa, besa la tierra cuando la pisa, cuando llega una nación. Ese señor llamado Papa, de acuerdo a esta biblioteca católica, tiene un nombre y se adjudica el nombre que es el enviado, el Hijo de Dios. Nombre blasfemo. ¿Se acuerdan la escritura? ¿Sí? Y repito una vez más, dentro de la organización están saliendo gente que estudia en escuelas jesuitas, que ya su mente está trabajada ecuménicamente para decir, no, esta interpretación no vale. Eso fue de los evangélicos. Se equivocan. Es de los protestantes. Y los protestantes son los que no tienen nada que ver con estudiar en escuelas jesuitas. Nada. Estos señores han estudiado en escuelas jesuitas. Olvídense, no son protestantes. Los hijos de los protestantes no mandaban a sus hijos a escuelas jesuitas. Y hoy muchos están dando clases, o muchos hijos de adventistas o profesores han tomado clases en escuelas paganas, escuelas católicas, escuelas de la gran ramera, y esa es la razón por la que está siendo atacada la interpretación histórica, bíblica, profética del 666. Esa es la razón. Así que el título del Papa es Vicarius Filii Dei, en inglés Vicar of the Son of God, en español el enviado, el vicario, el representante del Hijo, el Hijo de Dios. ¿En dónde? En la tierra. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que el papado tenga ese título, Hijo de Dios, enviado Hijo de Dios en la tierra? Bueno, significa que está tomando en primer lugar en primer punto, el lugar de Cristo. En segundo lugar, vamos a entender. A ver, hermanos, ¿Cristo es el que hizo la tierra? Sí. ¿Cristo es el que tiene dominio sobre toda la tierra? Sí. Sobre los hombres, la creación, las cosas vivas y las no vivas. Cristo tiene dominio y preeminencia y control y poder sobre todo. Ahora bien, este señor, el Papa, al autoponerse el nombre, de acuerdo a la biblioteca romana, ¿verdad? Impresa en Roma, 1890, pronta biblioteca, al decir, yo soy el vicario Filii Dei, el Hijo de Dios en la tierra, él está diciendo, yo tengo control y preeminencia sobre todo lo que se hace en la tierra. ¿Entendemos? Eso significa su nombre. Eso significa su nombre. Yo tengo control sobre las naciones. Por eso las naciones, cuando llega el Papa, ahí está el presidente, ¡hey, salúdeme! Y todo su gabinete. Porque ya en la mente de ellos, ya quieren estar junto al Papa porque ese hombre tiene poder, supuestamente. Pero recuerden una cosa, el poder que trae el Papa no se lo dio Dios, se lo dio el Imperio Romano. ¿Comprenden, hermanos? No se lo dio Dios. Ahora, ¿por qué estos sermones usted no lo va a escuchar en la organización adventista ni en las iglesias protestantes? Porque ya están bajo la supremacía ecuménica del papado. Ya están bajo el 666. Ahora, este es el nombre del papado. Este es el nombre del papado. Ahora, quiero mostrarles una escuela sabática, un folleto, una escuela sabática de antes. Y no es tan antigua la fecha es de 1989, lecciones para la escuela sabática, ¿sí? Y aquí todavía se enseñaba, dice aquí, todavía se enseñaba Apocalipsis 13 como el número de la bestia como Vicarius Filii Dei. Y lo vamos a hacer un poco más grande. Ahí dice, escucha bien.
¿Cuál es el significado del número de la bestia? Por cuanto es número de hombre, es... Y bueno, aquí le puso aquí, ya estaba medio raro y era mi hermano, mira cómo estaba ahí influenciado el asunto, y algunos se pueden reír, pero ya estaba el asunto así. Dice aquí, es oposición a Dios, pero él le puso así por ya la enseñanza que había. Pero vamos a ver realmente cuál es. Dice, desde principios del siglo XVI, la interpretación usual ha sido que el 666 refleja el valor numérico de las letras de uno de los títulos del Papa, Vicarius Filii Dei. Esa era la escuela sabática de antes. Ahora, ¿por qué del siglo XVI? Hermanos, porque de ahí sale la contrarreforma, es decir, el movimiento contra el papado. Y dice la hermana White que Dios dio a ese movimiento contra el papado. ¿Amén, hermanos? De ahí sale Martín Lutero y todo eso. Entonces, ellos dijeron, bueno, es el papado. Es el papado. Luego dice aquí, y ahí está, Vicarius Filii Dei. Si se suma Vicarius, luego Filii y luego Dei, da el total de ¿qué? 600 ¿qué? 66. Ahora, estas palabras están en latín. ¿Se acuerdan que dijimos que la íbamos a leer en 3 idiomas? Bueno, no lo leímos en inglés, solo lo leímos en latín un poquito y en español. ¿Por qué? Porque el latín es el idioma de la bestia. Vamos a ver lo que antes se decía. El latín es la lengua oficial de la Iglesia Católica. El Papa en la teología católica representa a toda la Iglesia. Se dice que uno de los títulos del Papa es Vicarius Filii Dei, Vicarius el Hijo de Dios. Al responder una pregunta de un lector, la revista católica Sunday Visitor, en su edición del 18 de abril de 1915, respondió: las letras escritas en la mitra papal, es decir, la corona sacerdotal, son estas: Vicarius Filii Dei. Es el título latino que significa vicario del Hijo de Dios. Los católicos sostenemos que la Iglesia como sociedad visible debe tener una cabeza. Y aquí está de dónde lo toman. ¿Sí? Entonces, hermanos, la interpretación de los que se salieron de Roma desde el siglo XVI en el movimiento de la Reforma Protestante ha sido que el número 666 es el título del Papa Vicarius Filii Dei, porque dice, ¿es número de qué? Número blasfemo, número de hombre, y número blasfemo significa que toma el lugar de Dios. Y este título es el que toma el lugar de Dios, porque dice representante enviado de Dios, ¿en dónde? En la tierra. Vicarius, hijo de Dios en la tierra. ¿Ok? Entonces, si se agarran esas letras, entonces de ahí se suma 666. Y aquí las tenemos un poco más claras, ¿sí? La V, ¿verdad? Vale 5, el 1 vale 1, la C vale 100, la A 0, la R 0, la I vale 1, la V vale 5, S 0, F 0, la I vale 1, la L vale 50, estos dos números cada uno vale 1, la D vale 500, la E vale 0, la I vale 1, 501, si se suma, 112 de Vicarius Filii 53 Dei 501 nos da 600 ¿qué? 66. Por eso dice la Biblia, el número de ¿qué? De su nombre. Y su nombre es un nombre ¿qué? Blasfemo. Ahí está. Hoy tú le preguntas a un adventista, oiga, ¿y cuál es el número de la bestia? Es la humanidad separada de Dios. Esa es la nueva interpretación que el diablo les puso fuera de la profecía, porque la Biblia dice, está escrito, que es un nombre blasfemo. ¿Hasta cuándo van a entender los adventistas, los cristianos, los protestantes, que es un nombre blasfemo, y de ese nombre blasfemo va a salir el 666? Ahora vamos a entenderlo. Vamos a entender este asunto. La Biblia dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. El que ha seguido la ilación profética, la ilación mostrada a Juan en el Apocalipsis. El que ha ido estudiando
la Biblia, no en escuelas jesuitas ni en Roma. Hay personas que han estudiado ahí y han salido. El Señor las ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. Pero hay personas que nunca se han arrepentido de estudiar en escuelas jesuitas y lo ven como el máximo logro. Sí, es el máximo logro para el diablo. Tener gente que se dice ser adventista del séptimo día estudiando en escuelas jesuitas, le hace el conflicto de los siglos. ¿Para qué se pusieron las escuelas jesuitas? Las escuelas jesuitas se pusieron para minar la fe de los hijos de los protestantes y que ya no pensaran lo que antes sus padres pensaban sobre el papado. Ahí está el conflicto de los siglos. Recuerda una cosa, el que se despega de la Biblia y el que se despega del espíritu de profecía, el diablo se lo lleva. El diablo se lo lleva. Entonces, sigamos estudiando. En la revista Review and Herald, diciembre 20 de 1906, hay un testimonio de un personaje que estudió en una escuela jesuita y que después se hizo un pastor evangélico y después se hizo un pastor presbiteriano. Y los adventistas lo fueron a entrevistar o sacaron su entrevista en la revista adventista Adventist Review and Sabbath Herald, diciembre 20 de 1906. Ese personaje fue a Roma, estudió en una escuela jesuita y nos da su experiencia de que él mismo vio en la tiara del Papa, es decir, la tiara papal, lo que ustedes ven aquí, que esta es la tiara papal, tiene 3 niveles, ¿sí? 3 niveles. Él mismo vio la frase Vicarius Filii Dei, de donde, si tú sacas el número, te va a salir 600, ¿qué? 66. ¿Sí? Ahora, vamos a leer su testimonio. Aquí lo tenemos en inglés, lo hemos traducido al español. Dice aquí, ahí está la tiara, miren, y esto es lo que él vio, Vicarius Filii Dei. ¿Sí? Vamos a leer su testimonio. Dice así: el reverendo B. Hoffman también afirma que el título Vicarius Filii Dei se ha empleado en otro lugar que en el derecho canónico católico romano. A quien le interese esto, esto certifica que nací en Baviera. Baviera es un lugar en Alemania. Fui educado en Múnich. Fui creado como católico romano. Se pueden enfocar ahí, ¿verdad? Para que vean. En 1844 y 1845 fui estudiante para el sacerdocio en el colegio de los jesuitas en Roma. Mira nada más. Ahora dice así: durante el servicio de Pascua de 1845, el Papa Gregorio XVI, usó una triple corona. ¿Usó una triple qué? Corona. Sobre la que estaba la inscripción en joyas. En joyas. ¿Qué estaba en joyas? La palabra Vicarius Filii Dei. Dice, se nos dijo que había 100 diamantes en la palabra Dios, acá abajo. Dei. Ahí. 100 diamantes, se les dijo a los jesuitas. Oigan, en esta gorra que trae el Papa, o tiara le llaman ellos, ¿verdad? Dice, la palabra Dei tiene 100 diamantes. Imagínense nada más. ¿Qué más dice el testimonio de este señor que estudió en la escuela jesuita? Dice, las otras palabras eran de algún otro tipo, piedras preciosas de un color más oscuro, pero eran piedras preciosas. Las que brillaban más era la que decía Dios. Pero gracias, hermano. ¿Cuál es, hermano? El de abajo. El de abajo. Sí, la lucecita. Ok, gracias. La que brillaba más es esta, que decía Dei. Esa tenía 100 diamantes. Se lo dijeron los mismos jesuitas. ¿Sí? Ahora, este señor era un sacerdote jesuita, ahí metido, pues estaba estudiando para jesuita. Y lo llevaron para allá y le dijeron que debía estudiar
que debía, perdón que vine aquí, me equivoqué un poco, vine a apagar el celular que estaba sonando, y le dijeron que debía él pues ir a ese servicio. Él fue, ¿verdad? Y vio ahí la palabra Vicarius Filii Dei, dividida en tres. Arriba Vicarius, luego Filii, y luego ¿qué? Y luego Dei. Luego Vicarius Filii Dei. Las otras palabras eran de algún otro tipo, piedras preciosas de un color más oscuro. En otras palabras, Vicarius y Filii eran de un color más oscuro, pero eran piedras preciosas. Había una palabra en cada corona. Ahí está una corona, aquí está otra y aquí está otra. Una palabra en cada corona. Y no todas en la misma línea, no todas en la misma línea, estaban separadas. Estuve presente en el servicio, vi la corona claramente y la anoté con atención. En 1850 me convertí a Dios y al protestantismo. ¿Se dan cuenta quién es un protestante? Un protestante es el que niega todo esto, ¿sí? El que niega el poder papal. Permítanme un momento que... Un protestante es el que niega el poder papal, es decir, la supremacía del papa sobre él, y denuncia al papado, y denuncia, como que ya se convirtió al protestantismo. Yo vengo a denunciar que es cierto, yo vi esto, esto y esto. Ese es un protestante, que está en contra pues de Roma. Es decir, que esa muestra que se lo hacen así bien claro son los de su gente. Exactamente. Son los de que van a ir a llevar esa misma idea. Ajá, y el hermano está diciendo una cosa muy clara. Estos eran estudiantes jesuitas, y los jesuitas llevan a sus estudiantes y les dicen: mira, te vamos a llevar a un servicio de la Pascua, y tú vas a ver ahí la tiara, y van a ver el nombre de él con 100 diamantes, y van a ver el Vicarius Filii con joyas también, pero la que brilla más es de él. Bueno, llevan a los jesuitas y a ellos les dicen, pero llevan una comitiva de adventistas hace años atrás, y les muestran 13, de 12 a 13 gorras de estas. Y los adventistas, y eso a mí me lo dijo uno de los vicepresidentes de la conferencia general, con que hablé. Y uno de ellos, que ya ahorita no es, y me dijo: mira, nos llevaron a Roma, y fuimos a Roma, y no vimos la palabra Vicarius Filii Dei. Estamos mal, hemos juzgado mal a Roma. Yo dije: adiós, adiós, iglesia adventista, católica, romana, que se fue a humillar ante Roma. No solamente le fueron a dar su medallita, sino ahora Roma le dijo: mira, no hay en ninguna parte de la gorra del Papa Vicarius Filii Dei, ustedes se han equivocado y nos han juzgado mal. Y eso es lo que dice hoy la organización, esa es su posición. Por eso no estamos ahí. Olvídense que estemos ahí. Olvídense. Porque estar ahí es aceptar la supremacía de Roma. Llega Roma, les muestra a estos líderes adventistas: mira, a ver, búsquenle dónde está Vicarius Filii Dei. Hermano, ¿qué le cuesta a Roma hacer cosas, reliquias? El conflicto de los siglos dice que Roma ha hecho reliquias falsas. Léanlo. Es que ese tenía que ser el propósito, porque si ellos están acusando, metiendo el dedo ahí es eso, y ya luego se los presentan, ¿no? Ajá. ¿A dónde está lo que es eso, el mensaje que ellos están transmitiendo? Ajá. Ahora, hay dos testimonios. Primero, la revista Sunday Visitor, que venía en la escuela sabática anterior. Y número dos, aquí en la Review and Herald, hay dos testimonios que demuestran que Vicarius Filii Dei es el título del papado. Hay dos testimonios, y un asunto se establece bajo 2 o 3 testigos. Pero ahora llevaron un montón de testigos de la conferencia general. Ahí van, siguiendo las huellas de Roma, metiéndose al asiento de Roma y sentándose con Roma. Y les dijeron: aquí está, ¿verdad? Los pusieron en un cuartito, les quitaron la cruz, dicen ellos, y los acomodaron en su hotelito, ahí en Roma, y los adventistas bien felices descansando en el seno de Roma. Se pararon
y los llevaron a ver las tiaras, los gorros estos del Papa, que tiene un nombre blasfemo, y cuando llegaron, le dijeron, a ver, búsquenle por ahí si tiene Vicarious Filidae. Y dice que le buscaron y que no hallaron. La trampa de Roma. Y entonces esos señores vienen y escriben su experiencia en una escuela sabática y dicen, antes se decía que era Vicarious Filidae, pero ya no, discúlpenos, eso no está en la tierra papal. ¿Qué le costó a Roma hacer reliquias? ¿Qué le costó? Lo único que le costó es engañar a esos pobres, ingenuos, no evangélicos, no protestantes, sino evangélicos, líderes de la conferencia general. Pero de acuerdo a la ilación profética de Apocalipsis capítulo 12, capítulo 13, es número de la bestia del papado. Y del papa es nombre, Vicarious Filidae. De acuerdo a la pronta biblioteca, ese es el nombre y el título del papado. Él es el enviado de Dios a la tierra. De acuerdo a la Biblioteca Católica Romana. Entonces tenemos que engañar a los adventistas que están diciendo esto y esto. Tráiganlos a Roma. Ahí los llevaron y ya les platiqué la historia. Y ahora, la mayoría de los adventistas ya le manejó la cabeza a Roma. En otras palabras, Roma logró tener su supremacía sobre el pueblo adventista al decirle, no hay en mis gorras Vicarious Filidae. ¿Ya? Entonces ya no lo ven mal. Ya son amigos. Relaciones ecuménicas desde el Concilio Vaticano II. Ya para ellos Roma no tiene un nombre blasfemo. Lo puede tener en teoría. En la práctica ya no. Está tremendo. Vamos a seguir leyendo este testimonio. Dice, en 1850 me convertí a Dios y al protestantismo. 2 años después entré en el ministerio de la iglesia evangélica, pero más tarde en la vida me uní a la iglesia presbiteriana de la que ahora soy pastor jubilado, habiendo estado en el ministerio durante 50 años. Hice la declaración anterior a pedido del pastor D.E. Scholes, ya que afirma que algunos niegan que el Papa haya usado alguna vez esta tierra, pero sé que lo hizo porque lo vi en su cabeza. Ahí está el testimonio. Sinceramente suyo en el servicio, firmado de Hoffman. Y esto está en la Review and Herald, 20 de diciembre de 1906. Y luego sigue diciendo el artículo, el autor de este libro tiene fotocopias del pasaporte papal en poder del reverendo B. Hoffman y de una carta firmada por él que declara los mismos hechos que se dan en la declaración anterior. Su testimonio es confirmado por el de M. D. Lati y otros. Vamos a hacer un resumen. El papado es la bestia de Apocalipsis 13, de acuerdo a Elena de White. De acuerdo a la Biblia, tiene un nombre blasfemo y le pertenece a un hombre. Y de todos los que hay en el papado, la Iglesia Católica Romana, la cabeza de la Iglesia Católica Romana, el Papa, es el hombre que tiene el nombre de blasfemia Vicarious Filidae. Un mismo jesuita lo vio. A los suyos se los enseñan. A los otros, para agarrarlos y que nieguen lo que antes habían predicado, les quitan de las tierras la palabra Vicarious Filidae. Ahora, ¿qué significa entonces estar o tener el nombre? El número de su nombre? ¿Qué significa? ¿Qué significa tener el 666? ¿Qué significa? Vamos a ver lo que creían nuestros pioneros adventistas. Urias Smith, del libro The Marvel of the Nations, las maravillas de las naciones, dice, es el número de la bestia, el papado. Tan claro,
es el número de su nombre, ya que lo adopta como su título distintivo. Es el número de un nombre, porque el que lo lleva es el hombre del pecado. Obtenemos la victoria sobre este número rechazando aquellas instituciones y prácticas que establece como pruebas de su poder supremo para sentarse en el templo de Dios. Y al adaptarnos a sus instituciones, prácticas, debemos reconocer la validez de su título, concediendo su derecho de actuar en favor de la iglesia en nombre del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir allí? El Papa dice, yo soy el vicario de Dios en la tierra, y de ahí sale 666, ¿ok? Y cuando el Papa dice, yo soy el enviado de Dios, todo lo que yo haga, diga, te tienes que someter a, y el que se someta a eso, tiene entonces el número 666. Eso es lo que creían los primeros pioneros adventistas. Si el Papa dice Navidad el 24 de diciembre, que fue Roma que inventó eso, todos los que se someten a eso están bajo el 666. Si el Papa dice unión iglesia-estado, todos los que están en unión iglesia-estado, 666. Porque aceptan la supremacía del Papa como el Hijo de Dios en la tierra. Si el Papa dice ecumenismo, vamos a tener diálogo ecuménico, todos los que están en diálogo ecuménico aceptan la supremacía del nombre blasfemo Vicarius Filii Dei que tiene el papado. Por eso no estamos en la organización, porque ahí se han sometido a la supremacía del nombre blasfemo Vicarius Filii Dei que tiene el Papa. Por eso, todo ese asunto de distracciones y tantas cosas que hay ya, conquistadores y todo eso, someterse al papado. El pueblo adventista de antes era protestante, el de la organización de antes. El pueblo adventista de la organización de antes ya no es, perdón, de la organización de ahora, ya no es protestante, ya es amigo de la bestia. Y a la bestia los engañó, los convenció que no hay Vicarius Filii Dei en las gorras del hombre, del papado. Esa es la situación que se está viviendo hoy, y no solamente en la organización adventista, en varias, en la presbiteriana, en la metodista, en la evangélica. Roma les ha quitado esa interpretación. Son los nietos. Y ahora también, son los nietos de ahora. Y ahora también, hermanos, en varios ministerios de sostén propio, que andan de amigos con la organización, se llaman ministerios de apoyo. Y Roma ha trabajado bien para que a los que continuamos en la línea protestante, no del siglo XVI, porque tiene su base en la hilación profética del primer siglo, amén. Los que continuamos en la hilación profética que se le reveló a Juan en el siglo I, pero que tiene su aplicación el día de hoy también, los que realmente somos protestantes, Roma se ha encargado de llenar de gente que estudia en sus escuelas a la organización adventista y dice, esos son disidentes. Esos no son adventistas. Y lo más terrible es de que la gente que no estudia, que no lee, porque esa es la realidad, le cree a la supremacía del 666. Y Roma se jacta y Roma dice, y el Papa dice, ¿ves? Tengo supremacía sobre la organización adventista, ya los traje, ya me dieron una medalla, tengo supremacía sobre ellos. Habrá un grupo de personas, de acuerdo a la Escritura, que hayan obtenido la victoria sobre la bestia y sobre el número 666, sobre su imagen y sobre su marca. Está en Apocalipsis 15. Amén.
Ahí está. Mira, me encanta la escritura. Apocalipsis 15 dice, Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de vidrio, mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, ahí está, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Porque la bestia tenía un nombre blasfemo. La imagen de la bestia imponía el domingo contra Dios. El nombre blasfemo y el número van de la mano. Supremacía sobre toda la tierra, sobre todos los habitantes de la tierra. Supremacía. Pero habrá un pueblo, de acuerdo a la Escritura, que Juan ve, después de todo lo que tiene que pasar en la Escritura, ve a un grupo de gentes que tiene la victoria sobre el número de su nombre. Es decir, que nunca se sometió a la supremacía del papado. Nunca, nunca, nunca. Amén. Nunca, hermanos. Pero ¿cuántos van a ser esos? Muy pocos. Y en el tiempo final se formará un grupo de 144,000. Y algunos dicen que son bien poquitos. No, son muchos. Que la mayoría ya está sometido a Roma de alguna u otra manera, en cuestión religiosa, en cuestión de adoración. Porque ese es el asunto. El papado dice: sométete a mí, soy el enviado de Dios, adórame, así dirá la bestia. Pero ahorita la supremacía del Papa es tremenda en las iglesias. Biblias ecuménicas, himnarios ecuménicos, predicadores ecuménicos, universidades ecuménicas, pastores ecuménicos, maestros ecuménicos. Es tremendo. Lecciones de escuelas ecuménicas, escuelas sabáticas, folletos, todo con la supremacía de Roma. Eruditos ecuménicos. Solo serán unos poquitos que vivan por fe. Amén. Algunos de ellos serán mártires. Y los que no sean mártires, hermanos, pero que sean fieles a Dios y totalmente protestantes, negándose a aceptar la supremacía de Roma, formarán los 144,000 que estén vivos cuando Cristo venga y no vean la muerte. Esa es la enseñanza de la Escritura. Esa es la enseñanza de Apocalipsis 12, 13, 14, se ven los 144,000 y después de los 144,000, del 1 al 5, del 6 al 12 en Apocalipsis 14 está el mensaje de los tres ángeles, y el tercero dice: si alguno adora a la bestia. Y luego está Apocalipsis 13, donde dice: y la bestia, ¿verdad? La primera bestia persiguió a los santos. Y Apocalipsis 13, 11 en adelante dice que en los Estados Unidos, ya en la interpretación, ¿verdad? La segunda bestia va a hacer que todos adoren a la primera bestia. Esa es la ilación profética. La debemos tener en mente, la debemos comprender, entender, para no caer en la supremacía de Roma. Para no caer en la supremacía de Roma. Me encanta esta cita del conflicto de los siglos. Que no cayeron. Hubo un grupo que no cayó en la supremacía de Roma. Miren lo que dice. Los valdenses, vean ahí que dice: se oponían a su influencia y a sus principios corruptores. Hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma. ¡Oh! Miren nada más. Vamos a leerlo. ¿Por qué, hermanos? Porque la supremacía de Roma está en el título del papado, Vicarius Filii Dei. Soy el enviado hijo de Dios en la tierra. Sométanse a mí, dice el papado.
Hubo valdenses, esto se llama la iglesia del desierto, que dijo, no nos vamos a someter a la supremacía de Roma. Pero es que la supremacía de Roma se mete en el Estado, se mete en las escuelas, e incluso se está metiendo en la salud. Y el pueblo de Dios debe tener sabiduría y entendimiento para no someterse a la supremacía del Vicario 666. Vamos a ponerle así, Vicario Philip Day 666. Es irrefutable esta interpretación de los protestantes porque tiene una base neta y completamente bíblica. Es un nombre blasfemo de la bestia y es nombre de hombre masculino singular, del papado. El Papa, pues. Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio ¿qué? En su propio idioma. Los valdenses. Ellos tenían una Biblia escrita en su propio idioma y por eso Roma los persiguió porque tenían la Biblia pura. Miren lo que dice aquí. Tenían pues la verdad sin adulteración. ¿Qué tenían, hermanos? Biblias no adulteradas. Hoy la mayoría de los protestantes tienen Biblias adulteradas. Se las meten en las escuelas sabáticas y el pueblo bajo la supremacía de Roma. Pero eso no les interesa. Por eso estamos aparte. Amén. Por eso, mire lo que dice. Tenían pues la verdad sin adulteración y esto los hizo objeto especial del odio y de qué más. Y de la persecución. ¿Te acuerdas que el dragón persiguió a la mujer? Se está hablando de eso, por 1260 años. Este es el periodo. Ahora, ¿por qué persiguió el dragón a la mujer? Porque la mujer en ese tiempo, los valdenses, tenían la verdad sin adulteración. No te extrañe que te van a perseguir a ti. Porque el diablo no le gusta una verdad tan clara, pura, contundente, sencilla, entendible, con base bíblica. Al diablo no le gusta eso. Y va a agarrar, ¿qué dijimos que va a agarrar? Maestros de Israel, presidentes de asociaciones, pastores, ¿y qué más? Obreros. Para ir en contra de los testimonios del Espíritu de profecía. Una vez platicaba con un pastor de la organización que estudió en una escuela jesuita y le dije, mire, la hermana Joy dice que los que van a la escuela jesuita, su fe queda tocada, queda minada. ¿Y sabe qué dijo ese señor? Que por cierto ahí anda todavía bajo la supremacía de Roma en la organización. Dice, esa es una idea de niños. Le dijo a lo que dice el Espíritu Santo a través de la profeta, idea de niños. Ese es el odio satánico contra los testimonios. Es que allí no se puede. O te sales de la supremacía de Roma o te quedas bajo la supremacía del 666. Es tremendo, hermanos. Entonces, los que ahorita ya se acoplaron a la supremacía de Roma, cuando venga la marca de la bestia el domingo, se van a acoplar más. Cuando se ponga la ley dominical, ya están acoplados a la supremacía de Roma. Ya Roma los tiene supremos. Por eso la preparación es hoy. Vamos a seguir leyendo. Declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis. Esa es la iglesia del desierto. La iglesia pura, la iglesia que fue perseguida, de Apocalipsis 12. Y con peligro de sus vidas, se oponían a su influencia y principios corruptores. ¿Con peligro de qué? De sus vidas. Ay, es que a mi hijo le van a quitar la calificación. Eso no es peligro de vida. El cargo. Es que ya no me van a dar prospera. Eso no es peligro de vida. Programas sociales. Es que ya no me van a dar sembrando vida. Están sembrando árboles. Adoraron a la creación más que al creador. Hay ministerios de sostén propio que ahora andan sembrando árboles.
en lugar de sembrar el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del tercer ángel. Y ahí andan los conquistadores en la organización haciendo lo mismo, sembrando árboles. Bajo el lema de el Vicarius Filii 666 y su Laudato Si, que hay que cuidar el planeta. Cuando el Apocalipsis nos dice que esta tierra será destruida y que lo que debemos estar ocupados en ahorita se llama dar la última advertencia al mundo, porque este mundo va a acabarse. Aún plantes 2,000 millones de árboles, este mundo tiene que ser purificado, tiene que acabarse el pecado. Y muchos hermanos están cayendo en eso, de sembrando vida y sembrando toda esa cosa, y le dedican todo su tiempo a esas cosas. Pero Dios no nos llamó a arreglar este planeta, porque este planeta tiene que ser destruido, tiene que ser purificado. No estoy diciendo que en tu casa no siembres un arbolito o algo así, no. Estoy diciendo que que el papado junto con los gobiernos de la tierra dicen, vamos a voltear la mente de los cristianos hacia la ecología, que se encarguen de la creación, que teman que se van a morir si que no tienen oxígeno, en lugar de que teman al Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. La supremacía de Roma es tremenda. Es por donde menos nos imaginamos. Dice que los valdenses se oponían a su influencia y principios corruptores con peligro de sus vidas. Se oponían, tú no tienes nada que ver conmigo, Vicarius Filii, nada tienes que ver conmigo. Nada, absolutamente nada. Pero como Roma tenía control de las ciudades, no, nada conmigo, no. Te me vas de la ciudad, pues me voy de la ciudad. Te destierro de aquí, te saco de aquí, pues me voy. Prefiero vivir allá en la montaña, decían los valdenses, a vivir en la ciudad bajo la supremacía del representante del diablo en la tierra. Qué tremendo, hermano. Este es un mensaje protestante. Al 100%. Porque le hicieron frente a ellos y también, lo que estamos predicando hoy. Y cuando cayeron los protestantes que se habían separado de Roma, o sea, ellos abandonaron esa posición. Para eso Dios levanta el adventismo en 1844 para continuar. Exacto. Y luego, como acaba de mostrar en la lección de escuela sabática, todo lo que estamos viendo ahorita, ese era la crema innata del adventismo. Del protestantismo. Del protestantismo, Porque antes el adventismo era protestante. Hoy el adventismo organizacional y varios grupos falsos de sostén propio son adventismo bajo la supremacía de Roma. ¿Por qué? Métanse a sus sitios de internet de estas personas que dicen ser de la verdad presente, del evangelio eterno, y ahí están estudiando la escuela sabática de la organización. Solo es el que tenga entendimiento, pues, entienda. Es lo que dice la escritura en Daniel. Los entendidos entenderán cómo salirse de la supremacía del rey del norte, que el Daniel 11:40 en adelante pone al papado como el rey del norte, que invade y se mete a la tierra gloriosa. Invadió la iglesia adventista. Tiene su sombra, su supremacía sobre ella. Pero noticias de Oriente le dan miedo, es decir, los que predican el mensaje de los tres ángeles. No le dan miedo las naciones que invaden, le da miedo un mensaje al papado. Un mensaje de los que no se someten a su supremacía. Amén. Sí, hermanos. Vamos a seguir leyendo la cita. Aunque bajo la presión de una larga persecución, algunos sacrificaron su fe e hicieron poco, ¿qué dice aquí, hermanos? Poco a poco. Poco a poco concesiones en sus principios, ¿qué? Distintivos. ¿Cuáles son los principios distintivos de la iglesia adventista? La purificación del santuario, el mensaje de los tres ángeles, la justificación por la fe,
la ley de Dios, el sábado, la no inmortalidad del alma, el santuario de Dios en el cielo, los 7 pilares. Pues hermanos, si esos 7 pilares ya no se predican en donde tú estás, conforme debe ser a la ley y al testimonio, quiere decir que poco a poco tus líderes han ido cediendo. Eso es lo que hace Roma. Que poco a poco lo que te distingue se vaya pagando hasta que se acabó el asunto. Ah, pero que te quedes ahí en el cascarón que dice Iglesia Adventista el séptimo día con un cubreboca y con mucho gel en tus manos. ¡Wow! ¿Hasta dónde? Pero gracias a Dios que aquí en México, en diferentes lugares de todo el mundo, hay hermanos fieles que siguen siendo protestantes. Amén. Que siguen negando la supremacía de Roma en sus vidas. Y cuyo Rey de reyes y Señor de señores, cuyo Rey es el Rey de reyes y Señor de señores en sus vidas. Amén. Dice, aunque bajo la presión de una larga persecución, algunos sacrificaron su fe e hicieron poco a poco concesiones en sus principios distintivos. Otros se aferraron a la verdad. Es decir, fíjate nada más. Los valdenses, dice allí, no se sometieron al principio. Todos no se sometieron. Pero Roma empezó a presionar, y empezó a presionar, y empezó a presionar. Algunos sí se sometieron. Y se dividieron los valdenses. Los valdenses eran la iglesia del desierto, era la mujer que fue perseguida, pero esa mujer se dividió. Por la presión de Roma unos cayeron y otros no cayeron. Es lo mismo que está pasando hoy con los adventistas. Ayer preguntaba a alguien, ¿por qué hay dos adventistas? Porque unos se han sometido a la supremacía del 666 y otros no nos hemos sometido a la supremacía del 666, no a su ecumenismo. La Iglesia de la Reforma está sometida al 666. La Iglesia Internacional del Movimiento de Reforma está sometida al 666. Los davidianos están sometidos al 666. Porque siguen la supremacía de Roma, sus principios corruptores, que son unión, iglesia y Estado. El registro AR, pues. Qué tremendo. Y un pueblo sin profecía se va a desbocar, hermano. Un pueblo sin profecía se va a desbocar. Otros se aferraron a la verdad. Durante siglos de oscuridad y apostasía hubo valdenses que negaron, ¿qué dice aquí, hermanos? La supremacía de Roma. Que rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes. Que guardaron el verdadero día de reposo. ¿Y qué dice allí? Conservaron su fe en medio de la más violenta y tempestuosa oposición. Aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. Amén. Amén. Por eso Roma tiene las manos llenas de sangre, con espada, con la hoguera. ¿Cómo se fueron a dar una medalla de oro? Como reconociendo toda esa... Al reconocer, le fueron a reconocer esa obra. Todas sus maldades. Y esto es lo que dice ella arriba. Estos fueron los que se opusieron con peligro de su vida a la influencia y los principios de Roma. Los que se opusieron con peligro de su vida a la influencia y principios corruptores negaron la supremacía de Roma. ¿Tú crees que debe seguir existiendo una iglesia así, hermano? La Biblia dice que sí. O sea, una iglesia que niegue la supremacía de Roma, porque Apocalipsis 12:17 dice, y el dragón se airó contra la mujer. Claro, porque es la misma ilación profética. Va a haber una mujer, es decir, una iglesia contra la que se aire el dragón. Va a haber un remanente de esa iglesia, porque así como los valdenses fueron divididos porque unos sí se sometieron a Roma y otros no, así es el día de hoy. Por eso Apocalipsis 17 dice, se airó contra la mujer, pero se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, porque es lo mismo. En la realidad, la mayoría de la iglesia adventista se ha sometido a Roma. Y muchos grupos de esos propios se han sometido a Roma.
a través del futurismo, del ecumenismo. Pero muy pocos, muy pocos hermanos, quedan muy pocos adventistas que no aceptan la supremacía de Roma. Quiera Dios que tú seas uno de esos que no acepta la supremacía de Roma. Vamos terminando entonces. Vamos terminando este mensaje. Y esa falsa enseñanza hoy se ve ¿dónde? Hoy se ve en las lecciones de escuela sabática. Abril, mayo, junio 2002, escuela sabática. Grandes profecías, Apocalipsis, la marca de la bestia y el número de qué? Y el número de la bestia. Mira lo que dice aquí. Es una lección de escuela sabática. Número de la bestia. Fíjense las cosas terribles que dicen estos que ya se sometieron a Roma. Dice, el número de la bestia. La marca, el nombre y el número de la bestia están vinculados estrechamente. Apocalipsis 13:17. Se han ofrecido muchas sugerencias para explicar el significado del número 666. Aquí debemos ser muy cuidadosos. Ahora mira lo que te dice. La Biblia no dice explícitamente que el número es la suma del valor numérico de las letras que forman un nombre. Esta es una idea totalmente de un jesuita o agente de cambio jesuita que te está diciendo, olvídate de lo que tú has pensado antes. Fíjate lo que dice, porque antes habías dicho Vicarius Filii Dei, nombre blasfemo, de ahí sale 666. La Biblia misma dice que es número de qué? De su nombre. Y esto, señores, dice, no, la Biblia no dice que es número, como dice ahí, la Biblia no dice que es la suma del valor numérico de las letras que forman su nombre. Oiga, esto es obvio. Si la Biblia dice el número de su nombre tiene que salir el número, la suma, pues. ¡Qué cosas! Algunos creen que el 666 es un símbolo de la humanidad separada de Dios. Esta es otra falsa interpretación. ¿Te acuerdas que leímos Apocalipsis 12? Apocalipsis 13. Y se refieren, Apocalipsis 12, al dragón que después persiguió a la mujer. Y ese dragón que persiguió a la mujer en Apocalipsis 13 se llama la bestia. Y esa bestia es la que tiene el número. Ahí está en la Biblia. Pero como los adventistas hoy, te voy a decir a qué horas estudian su escuela sabática. La estudian el viernes a las 6 de la tarde o a las 9 de la noche. Muy rápido para decir presente 7. Presente 7. ¿O no? O mientras están el fulano está leyendo el misionero, está repasando de lunes y martes y miércoles. ¿Y de qué se trata? Ay, ¿de qué voy a decir al maestro? Y llega el maestro, ojalá que no me pregunte a mí. Pero el maestro acaba de estudiar el viernes también. Muy pocos. La verdad, es curioso. Es muy curioso lo que pasa el día de hoy. Eso se llama un autoengaño, pues. Todos estudiando a la última hora. La mayoría. Y así dicen que estamos mal nosotros. ¿No es raro eso? Sometiéndose a Roma, dándole una medalla al papado. El papado engañándolos enfrente, quitándole poniéndoles nuevos gorros del papa. ¿No es curioso hasta dónde ha llegado el pensamiento adventista? No pueden usar el cerebro que el Señor les dio para entender que están engañados. No pueden prestar sus oídos a comprender una realidad de que no estudia. Y si estudian folletos tocados por la supremacía de Roma. ¿No pueden comprender eso?
Sigamos leyendo lo que dicen sus falsos folletos. Su idea es de que, dice la Biblia, dice, algunos creen que el 666 es un símbolo de la humanidad separada de Dios. Gente que no estudia la Biblia dice eso. Dice, el hombre fue creado el sexto día y ese número puede ser un símbolo de la humanidad sin el descanso divino, el séptimo día. Sucede que ahora, la bestia son todos los que no guardan el domingo, perdón, el sábado. Eso no es la bestia. La bestia es el papado, dice Conflicto de los Siglos. Pero nuevas interpretaciones dicen que eso es toda la humanidad. Dice, puede ser un símbolo de la humanidad sin el sábado. Óigame esa otra interpretación. Los hombres han pretendido ser independientes de Dios a causa de su caída y ahora no aceptan el descanso de Cristo. Ahora están diciendo que la bestia es toda la humanidad. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la bestia recibe el poder del Imperio Romano y el único que recibió el poder del Imperio Romano es la Iglesia Católica Romana. Estos que están aquí ya son amiguitos de la bestia. ¿Ya? ¿Cómo se llama este? Ese folleto es de escuela sabática, hermano. Folleto de estudio de ellos. Escuela sabática del 2002. Y lo siguen diciendo. Acaban de tener un seminario aquí en México de los disidentes diciendo, es que 666, aquella fue una interpretación de los evangelios. No, no son evangélicos. Son protestantes. Vicarious Filii Dei 666. Pero dicen, no, pero es que ya ha cambiado. Lo que deben decir es, ya estudié en una escuela jesuita, ya fuimos a Roma, ya Roma nos maiceó. ¿Qué es maicear aquí en México? Pues cuando tú le das maíz a los animalitos para que ya se calmen, ¿verdad? ¿Verdad? Así le dicen aquí en México, ya lo maiceó a alguien que ya le dieron su dinerito para que ya deje de hablar, ¿verdad? Sí, ya está convencido. Carro Sí. nuevo, casa nueva. Sí, ya. ¿Cómo van a hablar contra la supremacía de Roma? Pero de acuerdo a la Escritura se tiene que dar este mensaje. La profecía dice que se tiene que dar. Recuadro. Y ahora siguen con cosas tan tontas. Eso es. Y repito, que ni Hollywood se las compraría. Es que no estoy defendiendo a Hollywood. Pero Hollywood es gente que maneja mucho dinero para hacer películas. Y sabe lo que le deja dinero. Numerosos estudiosos de la Biblia han llegado a diversas explicaciones del número 666. Mira nada más. Esto quiere decir, mira, ya tenemos muchas. Te voy a confundir. Algunos encontraron significativo el hecho de que sumar las letras del nombre del expresidente de los Estados Unidos, Ronald Wilson Reagan, da como resultado 666. Discúlpenme, pero el que estudia la profecía dice que es nombre blasfemo y es nombre de la bestia que recibe el poder de Roma. Y los Estados Unidos no recibieron el poder de Roma. La profecía dice que le harán imagen a la bestia, pero nacieron de la tierra, no de Roma. Entonces, el que lee va a entender rápido el engaño. El que no lee va a decir, ay, pues, San Valentín. ¿Qué es el San Valentín? Supremacía de Roma. Vicarious Filii Dei, 666. Es supremacía de Roma. Yo me he pensado de lo que dice que la imagen de la bestia es Estados Unidos, porque Estados Unidos es el líder mundial de todos los países. Así es. Y así lo dice la profecía. Es correcto, hermano. Otros creyeron significativo que hace años todos los ómnibus en Jerusalén tenían el número 666 en sus placas. Hermano, esto sí que da risa todo lo que ponen aquí. Porque, repito, la profecía dice que el dragón le dio su trono, poder y autoridad a la bestia. Y la bestia tiene el nombre blasfemo, 666. ¿Cómo se van a poner a ver el número de las placas de unos autobuses? Da risa lo que ponen aquí.
Y lo ponen para confundir a la gente. Pero ese se ve que no está escrito por adventistas, más bien escrito por los de Roma, ¿no? Bueno, es que este es un folleto de Escuela Sabática Adventista, hermana. Ajá. Pero es cierto, la percepción de usted, aunque nunca fue la organización, pero el Espíritu Santo le está iluminando que esos no son adventistas. Esos son gente católica que está aceptando la supremacía de Roma, Metido. metido dentro de los adventistas, y son los que les escriben sus folletos. O sea, somos que Se llaman infiltrados o agentes de cambio de Roma. son los líderes, porque estos son eruditos que Ajá. editan, no son cualquier persona. Sí, o sea, son los respetables, los encorbatados. ¿Me explico? Porque hablamos ayer. ¿Sí? Ahora, sigue diciendo. Estas son especulaciones inútiles. Él lo reconoce. Pero no solamente estas, las otras de acá arriba son especulaciones inútiles también. Que no añaden nada a la comprensión de la verdad. Punto. Lo más importante es que la palabra nos ha dado suficiente información para saber cuáles son los temas claves y quiénes son los actores en los últimos días. Aunque por ahora no conozcamos todos los detalles como el significado exacto del 666. Eso es lo que dice la organización. ¿Cómo sucede que cuando nace la iglesia adventista sí sabían la ilación profética y sabían el significado exacto del 666? Y ahora estos dicen que no. Ahora yo te pregunto, ¿de cuál adventista quieres ser tú? ¿De cuál? Del que predica la verdad profética en la línea profética, contundente, protestante, 100% adventista, historicista, que no reconoce la supremacía del diablo a través del obispo de Roma, Vicarius Filii 666. ¿Quieres ser de esos? Amén. Vamos a trabajar juntos, donde quiera que estés. ¿Quieres ser de los adventistas que dicen, estoy mareado por el vino y estoy borracho por el vino y la supremacía del 666, el vino de Babilonia? Y no sé, y tengo miedo de dejar la organización, y me da miedo el pastor que me va a visitar. ¿Quieres ser de esos que están emborrachados con la supremacía del poder papal? Eres libre. Y a todos los cristianos que vean este video, este mensaje, son libres o de ser protestantes contra Roma, el enemigo de Dios en la tierra, o de estar bajo la supremacía del nombre blasfemo Vicarius Filii 666 que tiene el Papa. Tú decides. Pero como dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, hermanos. Que Dios nos bendiga